muchas gracias por la invitación. Yo tengo una presentación cortita con la que podemos conversar. La idea es que esto no sea un monólogo. Eventualmente el que quiera interrumpir o escribir en el chat y hacer preguntas está más que bienvenido. Ok, lo que se me pidió que conversara era de estrategias focalizadas en atracción de inversiones en servicios basados en conocimiento. Y de alguna manera lo que traté de sintetizar en una pequeña presentación es, bueno, ¿qué hace Chile? Y que es básicamente el rol que tiene una agencia de promoción de inversiones, que en la mayoría del mundo, o sea, hay dos modelos. ¿Ah? Casi todos los países tienen agencia de promoción de inversiones y casi el 50% tiene una agencia propia de inversiones y otra agencia que a veces está mezclada entre promoción de comercio y atracción de inversiones. Ese modelo básicamente 50-50 y está relacionado al nivel de desarrollo de los países. En el caso de InvestChile tenemos una agencia de promoción de inversiones y una agencia de promoción de exportaciones que es ProChile. Y así que voy a contarle un poquito primero cuál es el rol. La presentación está dividida en 5 ejes, pero la idea es que puedan interrumpir y puedan preguntar lo que quieran. ¿Ya? ¿Qué hace una agencia de promoción de inversiones? Obviamente, enfocarse en inversión incremental, ser proactivo y en áreas donde se ha definido por alguna estrategia, que puede ser una estrategia de oportunidad, o puede ser una estrategia por necesidad, eso va a depender mucho de la instancia política que tenga la gobernanza sobre una agencia de promoción de inversiones, es hacer promoción proactiva de sectores económicos o algunas líneas en particular. En el caso de nosotros, estamos enfocados en ventajas competitivas donde no han sido del todo reveladas y que tienen alto impacto para el desarrollo económico del país. Y vamos a ver una serie de drivers que guían la formulación de la estrategia de investir. Entonces voy a partir desde lo estratégico para llegar a un caso práctico y una extrapolación a otros segmentos en el sector de servicios basados en conocimiento, cosa que todos podamos tener una visión relativamente general. Obviamente, el enfoque está puesto en que toda inversión que venga apoye al crecimiento sostenible y estamos viviendo una transformación digital y este sector es fundamental en nuestra estrategia de promoción de inversiones para apoyar la cuarta revolución industrial y obviamente todos los procesos de transformación digital que está viviendo la economía en conjunto en Chile, pero no solamente en Chile, sino en América Latina, como lo vamos a ver. Y obviamente, desde el punto de vista económico, aumentamos la probabilidad de materializar inversiones, influenciando, acelerando toma de decisiones, reducir costos de transferencia, percepción de riesgo, resolver asimetrías de información. Y esto lo hacen todas las agencias de promoción de inversión. ¿Ya? Si uno mira hoy día la estrategia nacional de promoción y fomento de la inversión extranjera, pasamos de ser una agencia que administraba contratos hasta el año 2015 para transformarnos en una agencia proactiva. Eso se basa en una estrategia nacional de promoción y fomento de la inversión extranjera que la aprueba el presidente de la República, la propone un comité de ministros. Nuestra gobernanza tiene un comité de ministros que tiene 7 ministerios, entre ellos Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Agricultura, Minería, Obras Públicas, y por otro lado tiene un consejo público-privado que entrega input y que nos ayuda a la formulación de la estrategia, como también a la materialización de la misma. Y la estrategia que tenemos hoy día es una estrategia que nos permite ser bien proactivos, porque si no, nosotros tenemos que tener una estrategia aprobada por un comité de ministros y promulgada por un decreto presidencial, lo que hace realmente lento ser muy proactivo en tomar algunas oportunidades. Entonces, hoy día tenemos una estrategia que está basada en criterios de búsqueda. Esos son 4 criterios que apuntan al crecimiento, a la transformación económica, a una economía y desarrollo económico sostenible y que sean de impacto. Esto para impulsar la recuperación económica y el desarrollo sostenible en el largo plazo de Chile. Y esto se traduce en planes de acción. Primero, en base a una serie de criterios de búsqueda, definimos sectores económicos, focos estratégicos que nosotros le llamamos, donde uno hoy es servicios globales y economía digital, que vamos a analizar un poquito mayor profundidad, y eso se traduce en planes de acción, que tiene un plan de trabajo comercial, que tiene que ver qué tipo de contenido, qué tipo de eventos vamos a hacer, qué tipo de empresas vamos
a ir a acercarnos y qué países, y también iniciativas de política pública, que tienen que ver, bueno, cuáles son las trabas desde un punto de vista legal, normativo, o sea, es decir, en distintos niveles que permitan el desarrollo de la industria, tanto por el impacto que pueda tener la industria como en la velocidad en que se desarrolla. Y eso lleva a estas acciones proactivas de atracción de inversión extranjera. ¿Y qué necesito que rescaten de acá? Es que el rol de la agencia no está en el marketing, no está en ir a hacer un brochure o ir a una feria, sino que tiene un rol super target, específico, las empresas con las que va a ir a buscar, los mercados que va a ir a atacar, pero también desde el punto de vista de la formulación de propuestas de iniciativas de política pública, que como les digo, puede ser desde un punto de vista legal, que van a ser solo propuestas, o normativo, que normalmente son solo propuestas, pero también pueden ser de gestión. Por ejemplo, impulsar que se destinen más recursos a programas de capacitación en talento digital, que vamos a hablar un poquito de eso después. Y esto lo aprueba un comité de ministros y después se empieza a ejecutar y tiene una serie de indicadores. Hoy día, esto es solamente para contarles que hoy día justo se aprobaron la estrategia con sus planes de acción en el comité de ministros, pero era solo para destacar eso. Obviamente el rol de la inversión extranjera es básicamente, tiene varios roles, pero uno de los roles más importantes es dar saltos de productividad. O sea, lo que podríamos hacer por nosotros mismos en invirtiendo en investigación y desarrollo, otros ya lo hicieron y lo que nosotros queremos es rápidamente llegar al estadio donde ellos están. O sea, yo no puedo empujar, por ejemplo, que vamos a hablar de la industria de data center, yo no puedo empujar que un proveedor local, una telco tradicional, crezca al nivel que crece Amazon Web Services, por ejemplo, en temas de provisión de servicios, sino que es súper ineficiente. Lo que yo tengo que hacer es ir a buscar la empresa que ya tiene eso desarrollado y que tome la oportunidad y que permita la transformación digital en el país, que permita hacer transferencia tecnológica, que permita, obviamente, cambiar los modelos de negocio, etcétera. Todos los beneficios que pueda tener la computación en la nube. Obviamente, la inversión extranjera, al ser empresas que ya tienen presencia en otros mercados, nos abre mercado externo, que es una de las cosas principales que vamos a abordar acá. Ustedes, hay estadísticas en Chile que hablan que el 51% de las empresas que exportan servicios son empresas de capitales extranjeros, pero representan el 85% de todas las exportaciones de servicios que hace Chile. Por lo tanto, el rol de la inversión extranjera en la exportación de servicios basado en conocimiento en Chile es altísimo. Es lo que mueve la aguja de manera más importante. No quiere decir que no haya presentación de, o sea, representatividad de empresas nacionales, pero lo que mueve la aguja es la inversión extranjera. Hoy día la estrategia que se aprobó, esto es solamente para mostrar un resumen, muy resumen de algunas cosas. Tiene segmentos, el foco es seguir potenciando a Chile como hub latinoamericano de exportación de servicios. Y los focos de trabajo, los segmentos de trabajo, están los que ustedes ya conocen y tienen distinta intensidad. Que aquí estén nombrados no significa que el esfuerzo comercial y de clima de inversión esté exactamente en el mismo nivel en cada uno. Por ejemplo, en servicios de Business Process Outsourcing, lo que nosotros hacemos es más bien proveer información, visibilizarlo, pero no hay mucha estrategia de desarrollo industrial o de políticas públicas. En el caso, por ejemplo, de los data centers, en cualquiera de sus segmentos, sí, por ejemplo, estamos, no sé, pues, trabajando en cómo se califican los terrenos para que se instale este tipo de infraestructura, cómo resolvemos los problemas de energía. Entonces, ustedes pueden ver que si bien la parte comercial no va a ser tan distinta, la parte de políticas públicas asociadas al clima de inversión en esa vertical específica son totalmente distintos. No podemos entrar en detalle ahora, pero sí vamos a ver un caso particular y ustedes pueden preguntar lo que quieran durante la presentación. Veo que hay, si me van a disculpar, prefiero mirarlo al final, las preguntas, porque si no me tapa la pantalla el... No sé por qué, no puedo volver a la slide de atrás. Un segundo. ¿eh? Se quedó atrapado en estas dos slides la presentación. Bueno, no importa. Este es el modelo de operación que tiene la Agencia de Promoción de Inversiones de Chile, que tiene un modelo que involucra varios engranajes dentro de la agencia y, por supuesto, esto está asociado a una coordinación público-privada bien importante, porque esta es una agencia pequeña.
Entonces, para poder hacer la promoción proactiva, ocupamos una unidad de inteligencia de negocio que busca leads, los califica en función de ciertos indicadores con información de plataforma, no sé, por ejemplo, FDI Markets eh, o plataformas como Gazelle, que tiene algunos indicadores de probabilidad de expansión internacional. Y con eso buscamos empresas a las que podemos abordar más allá de las emblemáticas en cada sector. Por ejemplo, si nosotros queremos mirar el caso de la industria data center, cualquiera apuntaría y diría, ah, no, tenemos que ir a tocarle la puerta a Microsoft, a Amazon, a Google, ahora a los grandes proveedores de cloud. Pero lo que se pierde ahí es cómo el ecosistema se desarrolla. Y por lo tanto te estás perdiendo la línea base que permite que estos actores se instalen en los países, sobre todo cuando los países son chicos, como Chile. Entonces, ¿quiénes son esos actores de línea base? Son los colocation providers, que son empresas que construyen, operan infraestructura para que se alojen los servidores de estos proveedores de cloud. Y lo que hacen es básicamente, es como un hotel. Te enchufa la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y le arrienda los racks, estos espacios, para que los proveedores de cloud como Google, Microsoft o Amazon instalen su infraestructura. Ese es el proceso natural de crecimiento que tiene la industria en los países, sobre todo en países como estos que están recién partiendo y en etapa muy temprana. Y eso tú lo pierdes si solamente te enfocas en los grandes proveedores y de alguna manera tienes que hacer análisis de leads que te permitan ver con cuál abordar.
Muchas gracias, Salvatore, por tu presentación. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, pueden postearla ahora o cuando quieran en el chat. Y si alguien Eh, tiene más, le da vergüenza, también me puede escribir directo cuando quiera. Perfecto. Acá, bueno, pasamos a la presentación siguiente. Nos acompaña Marcelo Elizondo. Em, para quienes no lo conocen, lo voy a presentar. Marcelo es abogado, tiene una MBA por la Universidad Politécnica de Madrid y un posgrado en una especialización, de especialización en Administración de Negocios también por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene estudios de leyes en la Universidad de Harvard y y estudios de planificación estratégica de negocios en la Universidad de Chile. Es presidente del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce y fundó en el año 2010 la consultora DNI, que actualmente dirige Desarrollo de Negocios Internacionales. Es director de la Maestría de Dirección Estratégico-Tecnológica y profesor de Estrategias Competitivas Internacionales en el ITBA, en Argentina, director del Comité de Economía Internacional del CARI y miembro del Consejo Consultivo de CIPEC, entre otras cosas. Adelante, Marcelo, por favor. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí poder compartir esta reunión con ustedes. Les agradezco la oportunidad de compartir esta temática, que es una temática en la que yo personalmente estoy involucrado hace muchos años. Hace unos cuantos años comencé mi experiencia en esto de la promoción de exportaciones cuando tuve a mi cargo la Agencia Oficial Argentina de Promoción de Exportaciones, la Fundación Exportar, por 8 años, y luego continué con todas estas actividades de promoción en distintas funciones. Actualmente con la responsabilidad de tener a cargo el Comité Argentino de la International Chamber of Commerce, y en pocos días asumo el Comité de Coordinación de toda América. De modo que lo que trataré de hacer ahora es compartir con ustedes mi experiencia y mi visión. La promoción de negocios en el mundo ha evolucionado mucho, está en constante cambio, y está cada vez más centrada en la promoción de servicios basados en el conocimiento. Por lo que enfocarse específicamente en la promoción de servicios basados en el conocimiento casi que hace un involucramiento de todo lo que es la promoción. Pero voy a avanzar ahora compartiendo esta presentación con ustedes. Yo quedo a disposición de cualquier consulta. Entiendo que metodológicamente lo mejor es hacerlo al final, pero si alguien quiere interrumpir y hacer alguna consulta en el intermedio, no tengo ninguna objeción. Voy a ir de lo general a lo particular, porque entendemos cómo avanzar en la promoción de servicios basados en el conocimiento si, en primer lugar, comprendemos el contexto. Y la primera referencia que quiero hacer, y sobre esto voy ahora a profundizar, es que los negocios internacionales siguen desarrollándose con enorme intensidad. Esto no es un tema menor, puede ser una perogrullada, pero en realidad, como ustedes saben, hemos visto durante buena cantidad de tiempo muchas referencias a que el mundo podía desglobalizarse. Todo comenzó con aquella sorpresa del Brexit y luego con algunos cambios políticos y ciertos acontecimientos como el COVID y la afección en las cadenas de suministro, y últimamente la guerra en Ucrania, y esa sensación de que puede el mundo estar cambiando en términos de internacionalidad económica. Bueno, todos los indicadores están marcando que en realidad la economía internacional sigue muy internacional, muy suprafronteriza. Lo que ocurre es que está desarrollando su internacionalidad dentro de siete grandes tendencias, siete grandes características que resumo en este titulado que comparto con ustedes y que define el contexto dentro del cual se puede producir la promoción de servicios basados en el conocimiento. Y estas 7 grandes tendencias sobre las cuales voy a profundizar en esta presentación son, en primer lugar, que, como les digo, la globalización no se retrae, sino que en todo caso cambia cualitativamente. Los números indican que los negocios siguen muy internacionales. En segundo lugar,
que asistimos a una revolución tecnológica sustancial, probablemente la mayor de la historia, que no es accidental, se ha transformado en permanente, crónica y retroalimentada. En tercer lugar, que en ese proceso hay un nuevo actor motor de la economía internacional, que son las empresas, y sobre todo las empresas globales y las internacionalizadas, que generan enormes disrupciones que están modificando el escenario de los negocios. En cuarto lugar, que esas empresas actúan dentro de espacios de vinculación, que llamamos ecosistemas, que van alimentando la generación de condiciones de calidad nuevas. No es igual la competencia internacional ahora que antes, y hay crecientes exigencias de estándares de distinto tipo. En quinto lugar, que ese contexto está crecientemente influido por la geopolítica. El componente político de acción sobre los negocios es mucho más geopolítico que nacional en este momento. En sexto lugar, que como consecuencia de todo lo anterior asistimos a una inestabilidad sistémica, las variables están en un proceso de modificación regular, y eso no es un accidente. Probablemente tengamos que acostumbrarnos a vivir haciendo negocios en escenarios inestables y volátiles para siempre o por mucho tiempo. Y finalmente, en séptimo lugar, que esto se complica aún más entendiendo que la capacidad del poder político nacional como factor de ordenamiento se ha reducido. Por lo que este es un contexto, y voy a profundizar ahora, que condiciona el modo en el cual cualquier oferente de servicios basados en el conocimiento tiene que actuar. Los servicios basados en el conocimiento son el segundo punto, especialmente la matriz de la revolución tecnológica. El tercer lugar son un ámbito en el cual las empresas internacionales se desarrollan con más facilidad y logran mayor volumen. El cuarto punto, están directamente vinculados con las condiciones de calidad. En quinto lugar, el quinto punto mencionado, la geopolítica opera especialmente a través de ellos y son parte de la generación de ese proceso de inestabilidad, por lo que la promoción de servicios basados en el conocimiento tiene que partir de la admisión de que este es un nuevo espacio, y dentro de ese es que nos desenvolvemos. Y profundizo un poco ahora cada uno de esos puntos, por lo menos los 6 iniciales, no creo que llegue al 7, pero por lo menos los 6 iniciales. Y sobre ello voy a hacer una referencia específica a la idea de la promoción de oferta internacional de servicios basados en el conocimiento. En primer lugar, como yo les mencionaba, y lo ven en pantalla, la globalización no se retrae. Acá tienen 3 indicadores que muestran que los negocios internacionales siguen evolucionando sustancialmente. Hace pocos años esto no hubiera tenido que ser referido, pero sí ahora, porque existe esa duda sobre si hay una afección hacia la internacionalidad económica. Y acá hay 3 gráficos que quiero compartir con ustedes. El primero, el de la izquierda, muestra las exportaciones totales de todos los países del mundo, de bienes y de servicios, y luego voy a explicar por qué incluyo los bienes también acá, año a año, desde el año 2010 hasta el año 2022. Y vean la columna del año 2022, que es la más alta de todas, son 32 billones de dólares. El mundo exportó el año pasado más que nunca antes. Y en el año 21, el anterior, la anteúltima columna, había exportado también más que nunca antes. En el 22 superó la cifra del 2021. El comercio internacional sigue dinámico. Es cierto que esto está medido en dólares y que hay una influencia sobre estos números en el índice de precios, pero lo relevante es que se ha recuperado una intensidad y una energía en el comercio internacional que sirve de base para el desarrollo de negocios internacionales. El segundo punto, el segundo gráfico que ven en el medio, es el relativo a los flujos de inversión extranjera directa. La columna azul con más intensidad marca los flujos de inversión extranjera directa en los primeros 3 meses de cada año. Como todavía no estaban los números finales definitivos de todo el año, se completa en cada año con la porción celeste más claro el componente anual, pero yo no podía comparar todo, entonces acá les muestro los flujos de inversión extranjera directa en los 3 trimestres iniciales de cada año, desde el año 2013 hasta el 22, 10 años, y vean ustedes que la columna de la derecha, la del último año, también está entre las más altas del periodo medido. A mí me parece que la inversión extranjera directa debe ser medida no tanto en términos de flujos anuales, sino en términos de stock, porque
la inversión extranjera directa todos los años parte del stock acumulado en los años anteriores, a diferencia del comercio internacional, que siempre parte de cero. Y si midiéramos el stock, observaríamos que hemos llegado a 45 billones de dólares de inversión extranjera directa como stock hundido en todo el mundo, récord absoluto. Pero si vamos al gráfico que ustedes ven a la derecha, allí entramos un poco en el tema específico que nos convoca. De todo lo que compone los negocios internacionales en el último decenio, el segundo del siglo, el primero fue 2000-2009 y el segundo 2010-2019, como ustedes ven ahí, la columna más gruesa, la que más se extiende hacia la derecha, es la evolución del tráfico de datos en el mundo, que es el gran motor de la globalización actual. Vean ustedes que lo que marca ese gráfico es que algo que ya había ocurrido en la primera parte del siglo que transcurre, pero específicamente últimamente, en realidad el principal motor de la globalización actual está vinculado con intangibles. En particular acá se miden datos, luego allá arriba servicios, también se muestra la propiedad intelectual y sus derivados jurídico-comerciales, por lo que buena parte de lo que expliqué antes, la evolución del comercio y la evolución de los servicios en los flujos transfronterizos, está explicado porque hay un nuevo motor. Esta nueva globalización, como dice Richard Baldwin, ya no es la globalización de los contenedores de productos físicos sobre los barcos, sino que es una globalización de intangibles en los que la fuerza motriz está dada por el tráfico de los componentes relativos al conocimiento. Es por eso que a mí me gusta calificar este nuevo proceso como una globalización hexagonal, en la cual hay 6 grandes flujos que en el mundo están actuando, retroalimentándose en simultáneo, y ellos son los más tradicionales, el que vemos arriba, el comercio internacional de bienes, en segundo lugar hacia la derecha, bajando el comercio internacional de servicios, luego los flujos de inversión extranjera directa, he hablado de esto, 32 billones de dólares de intercambios de comercio de bienes y servicios el año pasado, y ahora les voy a explicar un poquito más la disquisición entre bienes y servicios, porque hay bastante para decir al respecto. Y flujo de inversión extranjera directa, 45 billones total de stock, y ya más de 1.500 millones de flujo del año pasado. Hacia la izquierda, arriba, hay un cuarto componente de la nueva globalización, que son los flujos de financiamiento internacional, específicamente incluso empujados por nuevos instrumentos, nuevos institutos, institutos que se relacionan con los venture capitals o con los angel investors o con muchos inversores que especialmente se dirigen a los proyectos relativos a la nueva economía del conocimiento y que están internacionalmente empujando el desarrollo de proyectos muy disruptivos que quizás para las instituciones más tradicionales que están apegadas a reglamentos más rígidos son más difíciles de financiar. Y hay un par de finales componentes de la nueva globalización, el quinto y el sexto de esta globalización hexagonal, que pongo abajo a la izquierda los flujos de información, datos y conocimiento. Como digo, es el principal componente de la globalización actual. Por lo tanto, cuando hablemos de promoción de servicios basados en el conocimiento, hay que considerarlo desde una perspectiva integral y sistémica, y no específicamente relativo a aquello que las viejas categorías y nomenclaturas definen como servicios basados en el conocimiento. Y finalmente, el sexto flujo abajo son las migraciones, y sobre todo las telemigraciones, la de las personas, en algún caso que se desplazan físicamente, pero en gran medida, mucho más, que se desplazan digitalmente, sin moverse desde sus lugares, formando parte de redes generadoras de valor, de prestaciones profesionales, desde un país hacia el otro. De modo que, si queremos entender la globalización hoy, la debemos entender como un proceso integral de vínculos dentro del cual hay 6 flujos sumamente vinculados entre sí, que son internacionales y que están apoyados por esto que yo llamo la nueva globalización, que está allí abajo a la izquierda, donde los flujos de información, datos y conocimientos, que incluyen ideas, innovaciones y algunos más institucionalizados y otros menos, están transformándose en un actor crítico de este nuevo proceso internacional. Les dije recién, elípticamente, en realidad estamos con un problema de metodología en el mundo. El mundo sigue utilizando la metodología de medición del comercio internacional, que fue creada a mediados del siglo XX, y esa metodología, en primer lugar, sigue midiendo bienes y servicios desde una perspectiva muy antigua.
Hace algunos meses, el McKinsey Global Institute publicó un trabajo que en realidad ponía en jaque esa medición tradicional y que decía que si nosotros midiéramos efectivamente desde una perspectiva más abierta el comercio internacional de hoy, descubriríamos que, como muestra ese conjunto de columnas que ven allí, y sobre todo las 5 columnas que están debajo de ese arco azul, en realidad el comercio internacional de servicios es hoy mayor que el de bienes físicos. La metodología tradicional, la que usamos en todos nuestros países, que utiliza la Organización Mundial de Comercio, entiende hoy que es aproximadamente 3/4 de bienes y 1/4 de servicios. Pero dice McKinsey, en realidad, si medimos bien, buena parte de lo que seguimos en la nomenclatura tradicional, considerando bienes físicos, manufacturas, en realidad son servicios que están simplemente acoplados dentro de una carcasa física. Por lo que si midiéramos bien, en realidad tendríamos que admitir que el comercio de servicios hoy es más de la mitad del comercio internacional total en el mundo. Esto está hecho con datos de hace 3 años, que son los que tomó para el análisis de ese trabajo que yo, no habiéndose actualizado, sigo utilizando porque me parece que metodológicamente es muy atractivo. Y como ven acá, hacia la derecha arriba, lo que hago es aplicar ese gráfico de la globalización hexagonal que menciono en la mención del trabajo de McKinsey. En realidad McKinsey pone varios ejemplos. Seguramente el más significativo es el de un teléfono móvil, un smartphone. En realidad, para la nomenclatura convencional, un smartphone sigue siendo una manufactura, un aparato de telefonía, cuando en realidad lo que allí hay es servicios que están simplemente emplazados en una categoría física. Lo mismo puede decirse hoy con los nuevos automotores, sobre todo los automóviles que están imponiéndose en la nueva generación, que son básicamente eléctricos y que en muchos casos ya son sin necesidad de una conducción de un humano a cargo de un volante. Eso está marcando claramente que allí el principal componente son los servicios. De modo que si en el siglo XX el paradigma era que el bien físico era lo sustancial y los intangibles eran un calificador del bien físico, casi en una relación de sustantivo a adjetivo. El sustantivo es el bien físico y el adjetivo es el intangible que lo califica. El siglo XXI parece estar mostrando en esta revolución tecnológica de la que yo les hablaba una modificación esencial. El principal generador de valor, el valor está en el intangible, que pasa a ser el sustantivo, y el adjetivo pasa a ser el bien físico, que en realidad es un soporte dentro del cual los intangibles están transportándose. Y en ese nuevo escenario de gran revolución tecnológica es donde podemos comprender esta aseveración del trabajo del McKinsey Global Institute. Yo menciono esto, obviamente, antes de entrar en específicamente la cuestión relativa a la promoción de servicios basados en el conocimiento, porque si esto fue cierto, y yo creo que lo es, en realidad, cuando nosotros concebimos nuestra idea de la promoción de servicios basados en el conocimiento, lo que tenemos que hacer es ampliar nuestro scope, nuestro alcance. Probablemente la promoción de servicios basados en el conocimiento tenga que estar apoyada en una visión mucho más integral. Nosotros tengamos que promover mucho más que lo que la vieja nomenclatura dice servicios basados en el conocimiento, y tengamos que tener una visión de inclusión en esos servicios de promoción de actividades que otrora no estaban consideradas servicios basados en el conocimiento, ni siquiera servicios, pero que hoy sí lo son, en la medida en que una categoría de la época, y sobre esto voy a ampliar en breve, es que la vieja distinción entre servicios y bienes ha perdido vigencia y todo está mucho más integrado, del mismo modo que ha perdido vigencia la distinción entre lo local o internacional, o ha perdido vigencia otro tipo de distinciones, por ejemplo, los bienes primarios y los secundarios, o el proceso de generación de valor entre lo físico y lo intangible. Por lo que, desde una perspectiva más integral, cuando estamos abordando la cuestión de los servicios basados en el conocimiento, lo más probable es que tengamos que incluir en ellos a empresas o actividades económicas que originariamente nosotros no pensamos que debieran ser incluidas. De hecho, acá hay un trabajo de la OECD que trata de graficar eso mismo que yo mencionaba recién, y acá explican lo que se llama el Conceptual Framework for Measuring Digital Trade, el comercio digital. Y ustedes vean que tiene abajo una especie de tercio detrás de una línea punteada,
en el cual hace referencia a una enorme cantidad de flujos digitales que ocurren en el mundo, que dice son non-monetary. Hay una enorme cantidad de componentes que no son cuantificables ni siquiera desde el punto de vista monetario y que forman parte del tráfico de servicios y en particular de servicios basados en el conocimiento en el planeta. Y les voy a poner varios ejemplos. Miren, yo ingresé algo tarde en esta reunión porque tuve un problema de corte de energía en el lugar en el que estaba y me desplacé rápidamente hacia otro lugar para tener acceso a energía, y para desplazarme hacia otro lugar y ser eficiente en el movimiento, obviamente utilicé el Google Maps en mi teléfono móvil para evitar la trampa de quedar atascado en un problema de tránsito. Y se me ocurre en este momento, cada uno de nosotros cuando utiliza alguna aplicación satelital como Waze o Google Maps o cualquiera de ellas, en realidad está proveyendo a el satélite desde el cual toma el servicio información propia. Eso genera el principal insumo para la economía de hoy, que es los datos. Big Data hoy es el principal motor de la economía global. Y la provisión de información, obviamente, que yo genero regularmente, utilizo aplicaciones como esta y muchas otras, es una información que yo proveo y genero la construcción de Big Data desde un intercambio no oneroso, gratuito. Google toma esa información gratuitamente, pero a la vez me provee a mí un servicio que es gratuito, que es la eficiencia en el transporte con información que me permite evitar inconvenientes. Del mismo modo que podría decirlo si además en ese trayecto utilicé Uber como mecanismo de desplazamiento. Bueno, pero en el caso específico de la utilización del Google Maps, ahí hay un intercambio no monetario. Yo proveo información y eso genera Big Data y la prestación me provee a mí información y eso me genera algún valor. Y allí hay un non-monetary digital flow, como el que menciona en este momento la OECD, y hay muchísimos otros que son generadores de valor. Big Data se ha transformado en el principal insumo de la generación del proceso productivo hoy, es el principal motor de la economía actual. Voy a profundizar un poquito esto y me detengo en ello como mecanismo de advertencia inicial sobre qué son los servicios basados en el conocimiento y sobre qué tenemos que trabajar en la promoción. De hecho, en muchos casos, todo esto no es meramente trueque digital, como el ejemplo que les mencioné recién, sino que opera desde otra perspectiva. Pero piensen ustedes cada vez que accedemos a contenido digital publicado en Internet gratuito. El proceso es el mismo. Yo genero información para el que publica y recibo valor a través de la información que consumo, y eso es non-monetary flow. De modo que este tercio que está ahí abajo es algo que nos debe advertir. Atención, probablemente cuando estamos planificando toda nuestra tarea de promoción de servicios, tenemos que admitir que la economía internacional es mucho más grande aún que la que es. Mucho más grande incluso que lo que yo mencioné recién en la globalización hexagonal, y hay una enorme cantidad de acciones que no están incorporadas en la medición convencional. Dice Yuval Harari, antiguamente ustedes leían el diario, el periódico. Ahora el diario o el periódico los lee a ustedes, en la medida en que conoce en qué noticia se detiene, en cuánto tiempo insume la lectura de cada noticia o qué parte de un párrafo requiere más atención, y eso genera un enorme proceso de feedback que favorece la generación de valor a partir de la prestación del servicio de quien está publicando. Algo parecido ocurre con muchas de las publicaciones gratuitas en Internet. Por lo que, atención, cuando hablamos de servicios basados en el conocimiento, estamos hablando de algunas cosas que todavía la metodología mide como bienes físicos, pero además estamos hablando de mucho intercambio que ni siquiera está efectuado a través de intercambios monetarios. Ahora, esto genera valor económico, no es que son intercambios gratuitos, genera valor económico, pero que no siempre está medido adecuadamente. Por lo que el valor es crecientemente intangible y hay que hacer un esfuerzo para entender esta nueva economía de manera que nosotros podamos luego ser eficientes en la tarea de la promoción comercial propiamente dicha. Esto que menciono simplemente puede ser constatado en este gráfico que les muestro, que está publicado por la CEPAL, que mide en los últimos 30 años, números redondos, desde el año 1990 hasta el año 2020, la evolución en el mundo de las exportaciones de servicios, de las exportaciones de bienes, de la inversión extranjera directa, son las tres curvas que van hacia abajo, y del ancho de banda internacional, que es el eje derecho que se multiplica de manera exponencial. En realidad, allí, como digo
en el título de este slide, lo que está ocurriendo es que hay nuevos containers, hay nuevos contenedores. Es allí donde está ocurriendo el mayor componente de la generación de valor en la economía internacional. Por lo tanto, si nosotros vamos a enfocar la tarea de la promoción de los servicios basados en el conocimiento, lo mejor que podemos advertir es que los servicios basados en el conocimiento están incluidos probablemente en todo. Hay una revolución alimenticia en el mundo y hay información contenida en el packaging de los alimentos que compramos en el supermercado. El mundo está avanzando, por ejemplo, hacia cadenas de retail que están haciendo alianzas con empresas alimenticias que van incorporando en el packaging de los alimentos que van en las góndolas de los supermercados, no ya información básica en un código de barras, sino un código de barras preparado para que, además, si accedemos a un dispositivo que nos venderán, puede estar incluso como aplicación dentro de un teléfono móvil, nosotros cada vez que abrimos un paquete individual de alimentos, estemos cargando la información en una base de datos que está directamente conectada con un centro médico que sigue la evolución de nuestra dieta alimenticia y podrá evaluar con mucho más precisión si nosotros estamos consumiendo de más o de menos distintos componentes, carbohidratos, grasas o proteínas o lo que fuere. Probablemente la industria tradicional llamaría a esto la industria alimenticia, o podría llamar la actividad del retail. Sin embargo, es economía basada en el conocimiento. Y lo mismo podemos mencionar en muchos otros casos. El calzado deportivo hoy está permitiendo incorporar en cada unidad, en cada zapato o botín del deportista, un lector del modo en el cual el deportista va pisando, apoyando el pie sobre el piso mientras practica el deporte, y eso va cargando información, de modo que es muy fácil predecir si un deportista está cercano a un desgaste físico o a una lesión o lastimadura muscular, en la medida en que allí está la información que permite ir advirtiendo en la historia reciente del deportista que modificaciones en el modo de desplazarse o de pisar fueron ocurriendo antes de una lesión, de modo que allí la nomenclatura convencional estaría midiendo eso como la industria del calzado. Sin embargo, es economía del conocimiento. Y como esto puedo mencionarles el ejemplo recién de los periódicos y los diarios y esta idea de Harari de que ahora nos leen a nosotros, o muchísimas otras actividades tradicionales. Piensen en la industria de la telemedicina o incluso en la actividad del esparcimiento, todo relativo a la economía basada en el conocimiento. Por lo que la primera advertencia que hago es hay que hacer una apertura sobre qué es la economía basada en el conocimiento, y probablemente allí lo primero que nosotros advirtamos, como muestra este trabajo que publicó la OMC hace algún tiempo, es que en primer lugar es fácil de componer la mayoría de las actividades económicas y descubrir que lo que convencionalmente se denomina manufacturas ya tiene un buen componente de servicios en la generación de su valor. Esto antes de pensar que además hay una porción, como mencionaba recién, que ni siquiera estamos midiendo internacionalmente. Pero acá hay distintos ejemplos. El paradigmático es el de los químicos, que como ustedes ven, tiene un componente cercano al 40% de servicios, cuando la nomenclatura sigue midiendo como menos manufacturas. Y lo mismo como el anteúltimo, los vehículos a motor. Hace poco participé en Ginebra, Suiza, en la Organización Mundial de Comercio, en mi rol de chairman del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce, de un panel en el cual una líder de una empresa muy conocida, automotriz alemana, decía que los vehículos, los automotores que esta empresa automotriz vende en Europa, en realidad son auténticas computadoras con ruedas. Son, además, objetos que quedan conectados con el satélite y proveen Big Data permanentemente hacia la central. Y decía ella, cuando nosotros vendemos un vehículo, en realidad obtenemos doble ganancia. La primera ganancia es el precio que cobramos, pero hay una segunda ganancia crónica. Ese vehículo sigue enviándonos información que nos permite generar Big Data y evaluar la performance del producto y generar sobre ese Big Data una adaptación en la oferta que nos permite anticiparnos a las competencias. De modo que hay un segundo valor que no es monetario, pero que es enorme y que en el transcurso del tiempo puede terminar a equivaler en términos económicos, aun cuando no monetarios, porque no se mide igual el precio que percibimos cuando vendemos el vehículo. Y eso tiene que ver con este enorme componente que surge por afuera de la metodología tradicional de medición
de la actividad económica y del comercio internacional específico. Lo mismo podríamos hablar de otros que figuran acá, como los productos de la industria alimenticia, se los mencioné recién, o del textil, o tantos otros. De modo que la advertencia a efectuar es, estamos ante un comercio internacional mucho más complejo, que requiere una apertura para luego entender qué es lo que tenemos que promover si vamos a promover los servicios basados en el conocimiento. De hecho, miren qué interesante gráfico que tomo de un trabajo de la World Trade Organization del año pasado, de hace pocos meses, de fines del año pasado, donde analiza las cadenas globales de valor y bajo el título Beyond Production, en realidad lo que mide, y no pretendo que lean todos estos números, pero si ustedes miran las columnas de la derecha, dice Indirect Exports. Lo que está diciendo en el trabajo la OMC es, en realidad, el 45%, y eso es lo que refleja la columna de la derecha debajo del 2011. El 45% de todas las exportaciones mundiales, de todas, el año pasado las exportaciones mundiales fueron 32 billones, billones con B larga, como les dije. Estos son datos de años anteriores, porque hace un análisis que requería un tiempo, pero dice la OMC, el 45% de todas las exportaciones mundiales son exportaciones indirectas. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el componente crítico, el valor de la exportación, está en un eslabón anterior o en más de un eslabón anterior que el del último que produce la exportación. Nosotros estamos midiendo una exportación de una actividad en la cual el componente de valor incorporado es muy inferior a los componentes de los valores anteriores incorporados, dentro de lo que mucho tiene que ver los servicios basados en el conocimiento que están dentro de cualquier oferta. De modo que el 45% son exportaciones indirectas, en realidad son exportaciones en las que el exportador utiliza el valor generado previamente y no es el principal generador de valor. Por lo que esto requiere un análisis mucho más integral, mucho más profundo, una inmersión en el estudio de cómo está funcionando la economía internacional. Y como digo en el título arriba a la izquierda, los servicios están en todo y requiere este proceso de abordaje una advertencia al respecto. Por lo que, para terminar esta primera parte de la presentación, me parece muy atractivo acudir a la obra que muestro aquí arriba a la derecha, The Great Convergence, de Richard Baldwin. Richard Baldwin, que en otro libro antes aborda sobre lo mismo, de Globotics Upheaval, dice Richard Baldwin, la convulsión globótica, y usa la palabra globótica porque habla de globo y de robótica, y dice esto que está mencionando la frase que transcribo abajo. Globalization is not anymore about what we make, it is about what we do. La globalización está en lo que hacemos, en todas las prestaciones, y no solamente en lo que la estadística mide en la última etapa de cualquier proceso, que es lo que yo mencionaba recién con la idea de las exportaciones indirectas. Y allí pongo un nuevo listado de distintas prestaciones que muestran que, como dice Baldwin, en realidad la globalización de hoy no es una globalización del comercio convencional, es una globalización de la vida. Está globalizado a través de las nuevas prestaciones digitales, la información, las telemigraciones, las migraciones, el trabajo global, las telecomunidades. Se ha generado una nueva cercanía. Nosotros, está probado sociológicamente, tenemos más intensidad en los vínculos, cada uno de nosotros como personas, más intensidad en los vínculos de aquellos con los que nos relacionamos a través de las redes sociales en nuestra telefonía móvil, que con aquellos que viven físicamente cerca de nuestro hogar. Esto es un cambio antropológico. La historia de la humanidad es la historia de la conversión de ser nómada a ser sedentario. Ahora, el sedentarismo supuso una interrelación en la cercanía, y la nueva digitalización está permitiendo que seamos vinculares con aquellos que no están cerca nuestro, y eso a través de las nuevas tecnologías, y esto está permitiendo una globalización de las personas que expande de manera revolucionaria la generación de servicios basados en el conocimiento, y que lleva a las telecomunidades, a la cultura, a los nuevos liderazgos, que incluso son globales, al comercio, al esparcimiento, una gran convergencia, dice Baldwin en la bajada de este título del libro, la tecnología de la información y la nueva globalización. Por lo que en esta primera etapa de mi presentación de hoy, lo que pretendo es hacer un basamento sobre el cual entiendo que debe ser pensada
la promoción de servicios basados en el conocimiento. Y esto es, servicios basados en el conocimiento prácticamente están en todo. Y nosotros tenemos que tener una visión de abarcamiento o abarcación o enfoque integral o de inmersión mucho más profunda que la de la actividad convencional. Por tanto, paso al tercer punto de esta intervención mía. Si recuerdan, el primero fue la globalización no se retrae, los números muestran que sigue siendo la economía internacional muy internacional. El segundo fue, sin embargo, está cambiando y asistimos a una revolución tecnológica como la que mencioné recién, que nos hace, a los que nos interesa la promoción de los servicios basados en el conocimiento, mucho más abarcativos. Y para entrar un poco más en tema, entonces me voy al tercer punto. Pues si esto que yo he dicho es verdad, nosotros tenemos que empezar a pensar que la promoción de servicios basados en el conocimiento está mucho más enfocada en la promoción de empresas que en la promoción de los productos en sí. Producto entendido como servicio. Ustedes saben que la definición de producto es bien o servicio. Ambos son productos, son producción enviada hacia el mercado. En realidad, la revolución tecnológica a la cual estamos asistiendo hace que el ciclo de vida de toda oferta se esté reduciendo sustancialmente y que la capacidad de ser parte de las redes generadoras de valor, lo que hemos llamado tradicionalmente las cadenas globales de valor, que hoy están cambiando de manera sustancial, la manera de ser exitoso y sostenido en la actividad en ese tipo de redes tiene más que ver con la capacidad de la empresa de ir adaptándose a los cambios que en los productos que se ponen rápidamente un poco más antiguos y van perdiendo ciclo de vida. De modo que lo primero que yo advertiría es, el mundo está en un proceso de cambio sustancial y ese cambio está llevando a una crisis en las organizaciones colectivas tradicionales. Piensen en la crisis de la familia tradicional o la crisis de las escuelas como grandes generadoras de conocimiento. Hasta no hace tantas décadas la escuela tenía el monopolio de la generación de conocimiento. Piensen en la crisis de los sindicatos como organizadores de los trabajadores, piensen en la crisis de las iglesias como generadoras de vida espiritual. Las organizaciones colectivas tradicionales están en crisis y esto básicamente tiene que ver con esta nueva cercanía, la aparición de nuevos espacios digitalizados. La organización que está ganando espacio en esta nueva economía tecnologizada es la empresa. La empresa es la que más rápidamente se ha podido adaptar a este proceso de transformación sustancial. Y como modo de graficarlo, les pongo acá un gráfico que he tomado de un trabajo de Eurostat. En todos los gráficos que yo exhibo está la fuente y eventualmente yo quedo a disposición por si alguno pretende luego ir a la fuente. Este gráfico es muy interesante porque si la revolución tecnológica que vivimos es una revolución en la que el componente crítico es la información, de modo que ya el componente más relevante en la generación de valor no es lo físico, ya no son las máquinas, ni son los lugares físicos, los galpones o establecimientos físicos donde las empresas desarrollan su actividad, ni es el stock de insumos físicos que tengamos preparados. En realidad, hoy el principal componente es la información, y la información, en realidad en crudo, y lo vamos a ver en breve, no sirve para mucho si no se transforma en conocimiento. La información es el insumo para generar conocimiento. Entonces, lo relevante es quién está generando conocimiento en el mundo. Y allí entendemos quién es la organización o el tipo de organización que con más capacidad está adaptándose a este nuevo escenario. Y ahí les muestro este gráfico. Este gráfico muestra, según un trabajo de Eurostat, de la Unión Europea, quiénes son los grandes generadores de conocimiento, los que invierten más en investigación y desarrollo en el mundo, especialmente en el segundo decenio del siglo que acabo de terminar, entre el año 2010 y el año 2020. Y en la porción roja de las columnas está la inversión en investigación y desarrollo generado por las empresas, Business Enterprise Sector. Ustedes vean que es 60%. Más de la mitad de toda la inversión en investigación y desarrollo, la generación de conocimiento que está ocurriendo en el planeta está en manos de las empresas. Y el resto, 40% o menos, queda para el sector público, las ONG, el sistema educativo o incluso algunas organizaciones de otro tipo. De modo que lo primero que en este tercer punto de mi presentación quiero advertir es,
las empresas se han transformado en la organización que más rápidamente se está adaptando a este proceso de cambio. Y por eso vean ustedes que las empresas se están quedando con áreas que antes no eran propias de las empresas. Miren lo que pasó con la pandemia. Cuando los confinamientos nos impidieron seguir yendo a nuestras oficinas, apareció un conjunto de empresas, dentro de las cuales se destacó Zoom, que nos permitió reuniones digitales. De hecho, esa misma empresa además permitió que la educación pública pasara de los edificios de las escuelas hacia la conexión digital desde los hogares. Hay un abordaje de lo digital, y en particular ocurre esto a través de las distintas prestaciones que ocurren a través de Internet. Hasta los oficios religiosos ocurren a través de Internet. Me contaba alguien hace poco que asistió por primera vez en su vida a un responso en la Argentina, a la persona que había fallecido en una localidad muy pequeña en el interior de la Argentina, donde no había sacerdote. Entonces vino un familiar de el fallecido con un teléfono smartphone abierto, y un sacerdote desde otro lugar ofició el responso y produjo todo el mecanismo procesal del oficio religioso. De modo que allí hasta aparece una empresa o un conjunto de empresas prestando los servicios para que ocurran como plataforma estos nuevos contenedores. Por lo que, si esto es verdad, y yo creo que lo es, lo primero que tenemos que entender es que el modo de avanzar en la generación de promoción de servicios basados en el conocimiento es promover empresas. Son las empresas las que están desarrollando la capacidad de adaptación, y son las grandes generadoras de valor intangible, que es el principal componente del valor de la economía global de hoy. De hecho, permítanme compartir con ustedes este buen ejemplo que publica Visual Capitalist sobre la base del Standard & Poor's 500, los datos sobre las 500 empresas más valiosas del Standard & Poor's en Nueva York, y que mide qué porcentaje del valor de cada una de estas empresas en distintos momentos, mide lustros, ciclos de 5 años, qué porcentaje de ese valor está explicado por activos intangibles, en color verde, y qué porcentaje está explicado por activos físicos, en color gris. Y vean ustedes que mientras en el año 75 casi el 85% de la evaluación de una empresa se vinculaba con sus activos físicos, ese proceso empieza a modificarse, la porción explicada por los activos físicos se reduce, y llegamos al 2020, en el cual el 90% de la evaluación de las empresas está explicado por activos intangibles. Esto tiene que ver con esa nueva economía del conocimiento. La economía del conocimiento, en realidad, está conformada por una enorme cantidad de subvariantes. Hay algún conocimiento que es explícito, el servicio que se transa en venta de servicios, venta de un software, por ejemplo, o de un servicio profesional. En algún caso, el conocimiento está institucionalizado, por ejemplo, los royalties o las patentes y la propiedad intelectual, o aquel conocimiento apoyado en una instrumentación jurídica convencional. Pero hay conocimiento incorporado en bienes físicos, que no siempre es fácil de distinguir, les he puesto varios ejemplos hasta recién, y como mencionaba hace un rato, hay una porción interesante, un tercio en aquella visión del gráfico que tomamos de la OCDE, que es conocimiento desinstitucionalizado, que tiene que ver con ideas, con invenciones, con innovaciones, con el capital intelectual que se genera a partir de las redes globales de vinculación de personas. Y aquí aparece un componente crítico de la nueva promoción de los servicios basados en el conocimiento, que es el que ocurre intrafirma. En las cadenas globales de valor, una porción importante es la vinculación de las empresas intrafirma. Un tercio de todo el comercio internacional, de todo, de bienes y servicios, es intrafirma de las multinacionales. Y allí se genera una importantísima, intensísima vinculación de generación de capital intelectual. Empresas que comparten información, datos, innovación, ingeniería, análisis, interpretación, en constante vínculo digital, en operaciones que no están cuantificadas a través de transacciones en fronteras. Hace poco tuve una reunión de trabajo con una empresa multinacional automotriz en la Argentina que me decía, cuando nosotros importamos una máquina desde nuestra casa central en Europa para producir automotores, allí la operación es explícita, pagamos la importación. Pero después de esa máquina tenemos un sinnúmero de reuniones a través de las distintas plataformas en las cuales adaptamos nuestro proceso de producción, ajustamos nuestro layout, hacemos entender a los trabajadores el modo de actuar, transmitimos información a nuestros prestadores de externos de insumos o de partes, los autopartistas, y todo eso en realidad no está tan claramente explicado, y esos son intangibles vinculados con el saber. Hay una enorme cantidad de valor que surge de la
gran cantidad de capital intelectual entendido como el saber aplicado, como la organización de la producción basada en saber, que se refiere específicamente a esto de los intangibles como componentes del valor económico. Hay, por lo menos, según este trabajo que les ofrezco acá, 8 distintos tipos de activos intangibles, podríamos mencionar más, los relativos a la propiedad intelectual específica, arriba a la izquierda, arriba en el centro, los derechos que surgen de las relaciones B2B. Es muy interesante porque en realidad la promoción de servicios basados en el conocimiento especialmente es una promoción B2B, y allí hay también una enorme cantidad de desagregados. Arriba a la derecha, lo relativo a lo que específicamente entra dentro de la propiedad intelectual. Luego los dos que están en el centro, a la izquierda, los hard intangibles, los intangibles que pueden ser patentados y protegidos. A la derecha, lo que se llama derechos públicos, donde hay mucho de una nueva actividad del desarrollo de lo que John Kay llama activos estratégicos, una enorme cantidad de muy interesantes inmersiones de empresas en actividades que antes no eran propias de las empresas. Piensen, por ejemplo, que hay alrededor de 2.000 satélites dando vuelta alrededor del planeta. El 80% de ellos son pertenecientes a empresas privadas, algo que hasta hace no muchos años estaba concentrado solamente en la actividad de los estados nacionales. Y nos quedan algunos otros más para entender de qué estamos hablando con esto de los activos intangibles. Abajo a la izquierda, los datos, que son, como mencionaba hace un rato, el principal insumo de la producción de hoy. Toda organización de la producción está basada en una estrategia que comienza con los datos. Y voy a amplificar un poquito más esto antes de terminar. Los derechos que tienen que ver con los acuerdos relativos a compartir información y las relaciones, la arquitectura vincular, que en muchos casos hace que sea más eficiente la producción, específicamente en relación al desarrollo de ideas incorporadas en procesos productivos. De modo que esto puede ser advertido en estos datos que menciono acá de la OCDE, que dice que el capital intangible representa el 27% de los ingresos dentro de las cadenas globales de valor, representando, por lo tanto, mucho más que los ingresos que surgen del capital tangible, que es 17%. Y por allí va la comprensión de por dónde vamos en esto de la promoción de los servicios basados en el conocimiento. Promoción de empresas que desarrollan este tipo de actividades, lo cual hace que las empresas tengan que abordar un desarrollo de una reputación propia para ser elegibles. Ya no somos elegibles en esta nueva economía por el producto, el ciclo de vida se acorta muy rápido, sino que somos elegibles por la capacidad de la empresa de generar legitimidad. Acudo acá a la idea de Christopher Svensson, que dice, en realidad, la forma de ser exitoso en las nuevas cadenas de valores es que la empresa desarrolle legitimidad, y básicamente 3 tipos de legitimidad. Una legitimidad pragmática, que es la capacidad de prestar un servicio convencional, vender el producto. Una legitimidad moral, a las empresas se las analiza por su capacidad de certificar estándares relativos a su comportamiento, y una legitimidad cognitiva. ¿En qué medida somos elegibles por nuestra capacidad de asegurar que en el futuro y ante el cambio tecnológico nosotros podemos seguir cumpliendo la capacidad de ser proveedores en redes, sobre todo entendiendo que esta economía del conocimiento se basa en ecosistemas, empresas que actúan en redes y que no actúan de manera solitaria. La manera de desarrollar la economía del conocimiento es ser parte de redes. Acudo acá a la idea de Rita Gunther McGrath, un libro que les muestro allí a la derecha, El fin de las ventajas competitivas, en la que Rita McGrath dice, bueno, en realidad todo esto tiene que ver con que, pese a lo que pasaba en el siglo XX, cuando uno desarrollaba una ventaja competitiva y se transformaba en alguien que lideraba por mucho tiempo en el mercado, gracias a esa capacidad de generar un activo de prevalencia en el mundo, ahora la evolución tecnológica hace que cualquier ventaja, lo dice acá abajo, es transient, es transitoria, y se requiere una generación de conocimiento constante y una adaptación permanente. La nueva estrategia se basa en desarrollar oportunismo, flexibilidad, aprendizaje y descubrimiento, dice Rita McGrath, y eso es economía basada en el conocimiento aplicada a cualquier actividad industrial. De modo que, y para ir ya entrando en la última parte,
La promoción de los servicios basados en el conocimiento implica la inmersión de las empresas, más que los productos de las empresas, pero en ecosistemas, en redes. Hay enorme cantidad de material que dice que si nosotros queremos ser exitosos en la prestación de servicios basados en el conocimiento, lo que tenemos que hacer es entablar relaciones sistémicas, constantes, regulares. No hay operaciones spot, ya no es ir, vender, cobrar y volver, sino que es generar vínculos integrales, porque en realidad lo que ha ocurrido es que han perecido las viejas categorías y las distintas prestaciones se integran entre sí. Acá les muestro un gráfico de la UNTAD que exhibe que en realidad hay creciente cantidad de actividades que en realidad se ofrecen a los mercados internacionales integradas con otras. Les mencionaba lo de los autos hace un rato, les mencioné lo de los alimentos en el ejemplo anterior, en el que está vinculado la industria basada en los datos, la medicina, el retail, la producción alimenticia, y lo mismo les mencioné con respecto a los autos. Me decía esta persona de la industria automotriz que les mencionaba hace un rato en Europa, ¿cuál es el principal proveedor de la industria automotriz del futuro? Bueno, ya no es quien hace motores, ni quien hace sistemas de frenos, ni quien hace cajas de cambio, es que tiene el satélite para conducir el vehículo. Y los que tienen el satélite para conducir el vehículo pasan a ser no solamente los principales proveedores, quizá incluso competidores nuestros, en medida en que en el futuro, si tienen eso, podrán hacer automotores. Por lo que eso vincula la industria de la satelización, la de la automotriz, la de la generación de datos, incluso nuevos mecanismos de comercialización, ecosistemas. Tenemos que trabajar en redes. Es tan importante tener clientes como tener socios, por lo que probablemente la promoción de servicios basados en el conocimiento requiere no solamente ir al mundo a buscar clientes, sino ir a buscar emplazamientos desde los cuales nosotros lleguemos al cliente. Y esos emplazamientos son redes, alianzas, espacios de vinculación sistémica. Esto, como dice Ron Adner en la definición que les muestro allí a la derecha, supone que el ecosistema es un alineamiento estructural en el que, les muestro a la izquierda, la vieja idea del siglo XX de que la economía es competir, competition, ahora pasa a el gráfico que está a la derecha del que les mencioné, donde se integra competición con co-creación y colaboración, lo que se llama la competencia. Esto lo tomo de un trabajo de Deloitte, en el que claramente se expresa que sobre todo en la economía basada en el conocimiento, como dice Henry Chesbrough, open innovation, la innovación es tan compleja, nadie la puede hacer solo, lo primero que tenemos que elegir bien son los socios, incluso probablemente más allá que los mercados y más allá que los clientes, porque todo ocurre dentro de ecosistemas. Y aquí amplío un poco más la idea de Ron Adner, de qué es un ecosistema. Es una estructura de alineamiento de un conjunto de socios. Y la promoción basada en la promoción de servicios basados en el conocimiento requiere una inteligencia comercial para entender a dónde está ese ecosistema al cual nos integraremos para ser parte como una etapa previa del acceso al mercado. Lo cual supone una modificación sustancial de las cadenas globales de valor. Las viejas cadenas globales de valor que eran entendidas como una línea recta en la cual se iban alineando etapas de manufacturación. Bueno, esas viejas cadenas globales de valor en realidad están cambiando hacia, como muestra este trabajo de KPMG, algo mucho más complejo, en el cual empiezan a aparecer componentes éticos de calificación a la empresa, mucho proceso de formación de recursos humanos, altísima sofisticación en ello. The right tech, dice KPMG, no cualquier tecnología, y probablemente incluso un alineamiento para que la tecnología de los que forman parte de las cadenas de valor esté integrada y sea compatible. Tener tecnología que no es compatible hoy supone una desvinculación. Del mismo modo que, yendo abajo, las decisiones en las cadenas de valor pasan a ser basadas en datos. El dato es el principal insumo. Están mucho más enfocadas en procesos micro y son clientecéntricas o consumidor-céntricos. Por lo que todo el proceso de organización de la cadena global de valor está hoy amparado en esta idea de la economía basada en el conocimiento. Acá aporto como ejemplo la idea de la redefinición de las cadenas globales de valor que aporta el World Economic Forum con 5 ideas, de ser global a estar conectados globalmente en un multilocal value chain, de doing digital a being digital. Cualquiera que se desempeñe en cualquier actividad tiene que trabajar sobre un basamento digital, no ya tener
alguna específica prestación, de las economías de escala a las economías de competencias o habilidades, de economies from scale a economies from skill, muchísimos desarrollos de atributos, avanzando la sustentabilidad innovativa y cambiando el paradigma. Esto último es muy importante, el paradigma basado en menor costo, la eficiencia, al paradigma basado en el mayor valor. Lo que importa es la generación de valor más que la eficiencia de la generación de costo. Y por esto digo que en realidad la promoción de servicios basados en el conocimiento aborda mucho más que lo que la estadística dice que son los meros servicios basados en el conocimiento, y permite el ingreso en distintos espacios. Y dentro de ellos, y no voy a avanzar mucho para no excederme en el tiempo, hay un proceso muy interesante en las cadenas globales de valor, que es la plataformización de las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor están transformándose en plataformas de distinto tipo. Allí dentro, el B2B está operando a través de mecanismos relativos a las nuevas tecnologías. Tomo acá esto de un trabajo de Deloitte, que habla incluso de, en principio, 3 grandes tipos de plataformas que están siendo la base sobre las cuales las cadenas globales de valor en cualquier disciplina están actuando: las plataformas de agregación que facilitan las transacciones, las plataformas sociales que permiten una interacción mayor, la generación de capital intelectual a partir de esas redes en las que se genera valor a partir de la integración, y las plataformas de movilización, que en realidad permite trabajar, actuar de manera conjunta. Ahora, dice Deloitte, además de estas 3, hay una cuarta, que es las Learning Platforms, la que aparece allí a la derecha, que es la que a todos los que están allí dentro, sobre todo las empresas, les está permitiendo un proceso de adaptación constante. Formar parte de las nuevas redes de valor en el mundo implica no solamente la ventaja de vender, no solamente la ventaja de tener socios, sino también la ventaja de aprender. Como dice Rita McGrath, las ventajas competitivas ya no son permanentes, ya son meramente transitorias, y hay que estar en la ola permanentemente para evitar el riesgo de la caída y la salida. Y para terminar, entonces, avanzo hacia, sobre todo esto, pues, que es la promoción. Entonces, ¿cómo tenemos que enfocar la promoción de los servicios basados en el conocimiento? Y sobre esto, en este quinto punto, yo quiero comenzar con este viejo gráfico de Stan Shih, un coreano que ya hace unos cuantos años se le ocurrió explicar la cadena de valor con 2 gráficos, diciendo, miren, en el siglo XX, la curva que ven abajo, que nace por el piso, luego se eleva y regresa hacia el piso, la curva que aparece más, parecía una montaña, así se graficaba la cadena de valor en el siglo XX. En realidad, en el inicio y en el final, donde había generación de intangibles, era donde menos valor se generaba, y el valor se generaba en el centro, arriba, que era la manufactura, el ensamblaje y el procesamiento simple. Y eso es típico del siglo XX, incluso de antes. Piensen en la gran revolución de Henry Ford, cuando en realidad lo que generó fue la cadena de montaje como proceso de generación de valor a partir de la manufacturación. Ahora, dice Stan Shih, en el siglo XXI, la cadena de valor se dibuja al revés, con esta curva que él llama smiling, como una sonrisa de una caricatura. Empieza arriba, baja y termina arriba. Y dice, la agregación de valor, en realidad ahora está al revés, en el inicio y en el final. Y se los explico un poco mejor acá. La agregación de valor está en el inicio, donde hay investigación y desarrollo, ingeniería, innovación, diseño, donde hay capital intelectual, o en el final, donde hay relación con el cliente, donde hay activación de tecnologías vinculativas. Y en el medio, que es la mera manufacturación, es donde la curva está más abajo, es donde menos valor se genera. Y este trabajo Stan Shih lo hace sobre la base de la medición de 2 cosas: qué empresas ganan más dinero, a dónde hay más rentabilidad, y qué empresas están mejor valuadas en el mercado. Por lo tanto, la economía basada en el conocimiento y la promoción tiene que apuntar a la integración de empresas que están capacitadas para prestar servicios en este tipo de nuevas cadenas de valor, especialmente en lo más cercano al inicio o al fin de la cadena. Por supuesto que lo otro existe, no es que el mundo no manufactura más, todos seguimos consumiendo activos físicos o bienes físicos, pero en realidad allí no está el valor. Y nosotros tenemos que enfocar la tarea de promoción a la inserción de empresas en las cadenas de valor en estas etapas, que es a donde claramente se desarrollan las oportunidades comerciales. De hecho, dice el World Economic Forum
esas empresas no pueden ser cualquier empresa, son empresas que están organizadas sobre la base de procesos de apertura que entienden este nuevo mercado y que son empresas que en realidad generan su oferta mucho más enfocadas en la experiencia que en la solución. Hay una confianza que se requiere, las empresas son más experienciocéntrico que solución-céntrica. Dice el World Economic Forum, están mucho más basadas en outcomes que en inputs. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad están basadas en la medición del valor que genera. Esto es muy interesante, no tengo tiempo ahora para contarlos, pero Roger Kaufman, un profesor de la Universidad del Estado de la Florida, que falleció hace un par de años, dice, en realidad lo que importa cuando uno promueve empresas en el mundo es el outcome que genera. ¿Y qué es el outcome? Es el valor en el cliente y no el output que yo envío al mercado. Y me permito ponerles un ejemplo. Hace poco estuve en una reunión con la empresa Disney Latinoamérica y me decía el número 1 de Disney Latinoamérica, en realidad nosotros desde que existimos vendemos el mismo outcome, que es fantasía, que es esa atracción que surge del esparcimiento. Ahora, en el output nos hemos desenvuelto en distintas industrias, hemos cambiado de industria. Primero hacíamos dibujos en papeles, en libros, luego pasamos a cartoons, luego hicimos real estate con parques temáticos, ahora no solamente hacemos películas computarizadas, sino que hemos desarrollado nuestra propia plataforma de venta de servicios. Las industrias son sustancialmente distintas. El outcome es el mismo, que es la fantasía. En tercer lugar, son empresas ágiles y menos burocráticas, son basadas en los servicios y no tan obsesionadas en la tecnología. Es muy interesante. Dice Tom Friedman, no es las máquinas lo que está haciendo la revolución, sino que son las personas que con las máquinas pueden llegar a lugares nunca antes alcanzados, servicios, y apuestan a trabajar dentro de ecosistemas y no de manera individual. Y en esto, y para ir terminando, acudo a la idea de este autor americano, Bill Schmarzo, que dice, se ha desarrollado una nueva disciplina de la economía, la nanoeconomía, que es la empresa vinculada con el cliente, no ya cliente como receptor del servicio, sino como prestador de insumos para el Big Data. El ejemplo que les mencionaba del automóvil que se vende y sigue generando servicios a la empresa de la cual salió la automotriz. El cliente ya es parte del proceso productivo, no está afuera. Ya no es un destinatario, es un eslabón de la cadena, nanoeconomía, una nueva concepción para la generación de servicios. De modo que, y para ir terminando, hoy la promoción es la inserción. Y si nosotros salimos al mundo a promover servicios basados en el conocimiento, yo creo que hay que pensar en estas 6 cosas, y con esto termino. En primer lugar, es una promoción de empresas y no de productos. En segundo lugar, es una promoción sistémica, como parte de un proceso, y no desvinculada, no es aislada. Dice John Kay, lo que necesitamos es una arquitectura de vínculos, relaciones integrales, sistémicas y regulares. En tercer lugar, trabaja en arenas, dice Rita McGrath, no en sectores. Ya no hay industria automotriz, industria alimenticia, industria del calzado. Somos parte del todo. En cuarto lugar, la promoción es la inmersión más que la promoción. Promover, dice el diccionario, es poner delante de alguien algo. Ya no es eso. Es desarrollar en las empresas habilidades negociales, capacidad de comunicación, capacidad de adaptación, de integración en las cadenas de valor. Por lo tanto, en quinto lugar, hay que pensar en la integración en cadenas y no en mercados. Ya no vendemos en un país, vendemos en una cadena que es múltiple. Y finalmente, en sexto lugar, la acción requiere para nosotros prestarle servicios, que es promover. Si promovemos servicios basados en el conocimiento, nosotros tenemos que entregarle a esas empresas que son clientes 5 cosas. Inteligencia de mercado, pero entender cómo funcionan estos nuevos mercados. Asistencia técnica, para que puedan mejorar sus capacidades de inversión. Desarrollo de atributos, lo importante es que tengan habilidades para desenvolverse en esa nueva economía. Contacto, estar en permanente relación, y seguimiento. Nunca termina el proceso, siempre hay una instancia adicional. Dicho esto, yo quedo, por supuesto, a disposición de ustedes para cualquier ampliación en lo que hemos compartido y les agradezco la atención. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu presentación. Muchísimas gracias. Por supuesto, estamos abiertos a cualquier pregunta, cualquier comentario que puedan tener. Y presentamos
a nuestro comentarista Gustavo Schwarzman. Gustavo es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo, Argentina. Es actualmente profesor adjunto regular de Desarrollo Económico de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas, y ejerce la docencia en distintas universidades como la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de San Andrés, Flaxo y la Universidad Católica Argentina. Hace tareas de consultorías para empresas, también es asesor externo del INTAL y de ISEX España, Exportación e Inversión del gobierno español. Ha sido subsecretario de Industria y Comercio de la provincia de Buenos Aires, subsecretario de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires. También ha sido consultor especial de la Subsecretaría de Integración Regional y Mercosur de la Cancillería Argentina y subdirector del Centro de Economía Internacional de la Cancillería Argentina. Adelante, por favor, Gustavo. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Verónica, por la presentación. Y gracias, Marcelo, por la intervención. La verdad que muy abarcativa y muy en detalle respecto de las tendencias que hay a nivel de comercio, de inversión y negocios a nivel global. Y creo que es muy oportuna en términos de tener en claro cómo el mundo va cambiando rápidamente y en particular todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con el tema que hoy nos convoca, que es básicamente lo que tiene que ver con los servicios. Y en línea con esto, brevemente, porque creo que tenemos poco tiempo, quería remarcar 4 o 5 cosas de las que dijo Marcelo y por ahí hacer algún comentario adicional. Marcelo dijo repetidamente, mencionó la palabra esto de intangibles para referirnos a los servicios, ¿no? Y digo, esto me parece bien importante habida cuenta de que tradicionalmente cuando hablamos de comercio exterior, de hecho cuando sale una nota en cualquier diario o revista diciendo subieron las exportaciones, bajaron, o hablamos del Mercosur o de la Alianza del Pacífico, o de lo que sea, la foto que siempre aparece es un barco, un container, una aduana y eventualmente granos, automóviles, cobre o básicamente productos materiales, ¿no? Y como bien decía Marcelo, desde hace, diría, 20 o 30 años, pero con mucha más fuerza y relevancia en los últimos 10 años, el comercio mundial tiene cada vez menos que ver con eso y tiene más que ver con cosas que no pasan por aduanas ni por containers, que no son susceptibles de ser trabadas a partir de aranceles, restricciones sanitarias, etcétera. Digo, estoy hablando de 50 o 60 años de negociaciones internacionales y que tiene que ver justamente con cosas que pasan por la banda ancha, por la nube y demás, y que, como decían los viejos libros de economía, cuando se hablaba de servicios se hablaba de invisibles, ¿no? De visibles e invisibles. Los bienes eran visibles y los servicios, por definición, son invisibles. Y claramente nuestra vida cada vez tiene mucho más que ver, digo, nuestra vida, nuestro consumo, ¿no? Digo, en qué gastamos nuestro dinero, qué viene en el resumen de nuestra tarjeta de crédito o en qué usamos nuestros ahorros. Bueno, cada vez en mayor medida, diría así rápidamente, 70-80% de nuestros gastos tienen que ver con servicios, buena parte de los cuales no existían en la época de nuestros padres, o si existían eran casi marginales, como ir a comer a un restaurante o viajar de vacaciones a otro lugar, y ni hablar el gimnasio, internet, Netflix, o la educación de nuestros hijos, etcétera. Digo, cosas que hace 30 años eran o no existían o eran casi irrelevantes y hoy son buena parte de nuestra vida, de nuestro consumo y de nuestro trabajo, ¿no? Digamos, porque si ese volumen de cosas, o de intangibles son cada vez más relevantes, bueno, es absolutamente lógico que buena parte de los empleos tengan que ver con ese tipo de actividades, aún en países como los nuestros, que tradicionalmente se dedicaban a producir bienes, recursos naturales, y que en todo caso
todas las discusiones de buena parte del siglo XX era cómo pasar de recursos naturales a otros bienes más sofisticados llamados manufacturas. Bueno, digo, hoy las discusiones cada vez pasan menos por esas cuestiones. Tema no menor vinculado con esto, gran problema para todos los países, y les diría en particular los desarrollados, cómo se hace para cobrarle impuestos a cosas que no se ven, ¿no? Digo, todo el tema de la fiscalidad, ¿no? Digo, cuestión que ha dado lugar a temas que seguramente la mayoría conocen, ¿no? Los nuevos acuerdos BEPS, de OCDE, OMC, etcétera. Básicamente, cómo hacemos para cobrarle impuestos a empresas o a personas de cosas que no se ven, que ni siquiera sabemos en qué país se producen, ¿no? Digamos, se comercian a través de la nube, entonces ya no hay aduana, no hay container, no hay arancel, ni siquiera los gobiernos o las agencias tributarias pueden saber cuánto valen efectivamente esos productos, así como esas agencias saben perfectamente cuánto vale el cobre, cuánto vale un automóvil, cuánto vale una tonelada de acero, un par de zapatillas o una pelota de fútbol, ¿sí? Ahora, ¿cuánto vale un guión musical? ¿Cuánto vale un software? ¿Cuánto vale una consultoría? Bueno, es un tema crecientemente que genera tensiones, conflictos en algo tan absolutamente relevante en la vida de los estados y las personas como es el pago de los impuestos. Bueno, y en línea con algo que también dijo Marcelo varias veces, bueno, cada vez la frontera entre bienes y servicios es más subjetiva o está más diluida, y aún en los bienes, buena parte del valor de los bienes tiene que ver con los servicios que tienen inyectados o tienen embebidos. Y esto nos lleva a otra de las cuestiones que también mencionaba Marcelo varias veces, la creciente relevancia de los datos y de la información, ¿no? Digo, hace unos 2 o 3 años había una etapa de The Economist en la cual aparecían plataformas petróleo offshore y cada una decía Google, Facebook, LinkedIn, Uber, etc. Bueno, y lo que estaba diciendo es la riqueza de las empresas cada vez tiene más que ver con esto, con el acceso a información en tiempo real respecto de un montón de cosas, ¿no? De cómo se consume, qué quieren los consumidores, qué dicen las tendencias, no del año pasado, sino probablemente de la semana pasada. Me pareció interesante esta metáfora que usó también Marcelo de un auto es una computadora con ruedas, ¿no? Digo, algo que provee información aún cuando ya ha sido transado y ha sido vendido, con lo cual esto también modifica los modelos de negocios de buena parte de las empresas, ¿no? Digo, cada vez más el negocio de las empresas tiene un componente de servicios, aún de las empresas que viven de vender bienes. Hace poquito también veía en una revista de economía una nota sobre cómo es el negocio de las empresas que fabrican aviones, que hay 2 o 3 en el mundo, como todos saben, y decía que cada vez es menos el negocio, es cada vez menos, o las ganancias o la rentabilidad de las empresas, tiene menos que ver con la fabricación de aviones, la producción de cosas, y cada vez más con, por ejemplo, el servicio postventa, ¿sí? Por eso era cada vez más relevante. Digo, en la ecuación de vender aviones, el negocio de vender aviones no es tanto vender el avión, sino todo lo que vas a vender o facturar a futuro a partir de esa actividad. Bueno, y por último, una cuestión vinculada con todo esto y que me parece que pretende sintetizar toda esta discusión y todos estos temas a tener en cuenta en materia de lo que antiguamente se llamaba promoción de exportaciones. Veía hace unos días en la televisión una entrevista a un empresario argentino, dueño de una de las principales redes de concesionarias de automóviles en la Argentina. Y el hombre decía, bueno, no, nuestro negocio ya no es más vender autos, vender cosas. Lo que nosotros hacemos es vendemos soluciones vinculadas con la movilidad. Entonces, vendemos automóviles, pero también vendemos servicio de postventa, vendemos seguros, vendemos transporte de cosas, vendemos financiamiento, ¿sí? Con lo cual, nosotros tenemos éxito si le resolvemos el problema a nuestros clientes, ¿sí? Algunos quieren autos nuevos, algunos quieren autos usados, otros quieren bicicletas, otros no quieren comprar un auto, quieren
comprar el servicio de transporte para, no sé, los funcionarios de un ministerio o de una empresa, y nosotros hacemos eso. Pasamos de vender cosas a vender soluciones de movilidad. Y lo mismo vale para las empresas vinculadas con lo que podríamos llamar, no sé, el entretenimiento, el turismo. ¿Qué vende una empresa de turismo? Vende experiencias, ¿sí? Vende una experiencia que se llama transporte, traslado, música, servicio médico preventivo, gastronomía, personas que entretienen a los chicos, etcétera. Bueno, en definitiva, experiencias. La gente va a volver si se sintió contenta, satisfecha, contenida, la pasó bien, si tuvo un problema se le solucionó, etcétera. En definitiva, bueno, nuevamente, dentro de esos tradicionales bienes, o en este caso un servicio, como podía ser el turismo, hay un montón de cosas que forman parte de una experiencia. Y en definitiva, vinculado al tema más general que nos compete, digo, creo que buena parte del éxito o fracaso de las distintas iniciativas en materia de bueno, cómo hacen los países para captar inversiones, vender más productos al exterior, bienes, servicios, etcétera, bueno, tiene básicamente que ver con esta cuestión de doble vía entre los bienes y servicios. Digo, entender que cuando un país exporta bienes, dentro de esos bienes, o la posibilidad de vender esos bienes, está en buena medida determinada por la competitividad de todo el entorno de servicios metidos dentro de esos bienes. Y del mismo modo, la posibilidad de exportar servicios tiene que ver también con los bienes que de alguna manera materializan esta producción de servicios. En definitiva, bienes y servicios forman parte de una doble vía, y en línea con esto uno podría decir para terminar que así como la exportación de servicios es un objetivo que tienen las agencias de promoción en sí mismo, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo hacemos para incrementar la cantidad de divisas que ingresan al país como resultado de esa exportación de servicios? Eso es una parte. Otra de las partes es cómo mejora la competitividad de la economía, sea para exportar o sea para vender al mercado interno, a partir de la competitividad que esos servicios le trasladan o le generan a la producción de bienes, incluyendo, digo, desde actividades absolutamente tradicionales como la agricultura o la minería, hasta actividades manufactureras tradicionales, ¿no? Digo, el ejemplo que también da vuelta en un montón de revistas y publicaciones tiene que ver con esto que comentaba Marcelo de la curva de la sonrisa, y uno podría decir, bueno, hace 40 años un auto era 80-90% bienes y un poquitito de servicios. Bueno, en la actualidad, los últimos datos a los que he tenido acceso en algún trabajo reciente, dicen que más o menos un automóvil tiene 40% de bienes y 60% de servicios. Dicho de otro modo, los 10.000 o 15.000 dólares que vale un automóvil, dentro de esos 10.000 o 15.000 dólares, cada vez hay más componentes de servicios y cada vez menos componentes de bienes. Dicho de otra manera, las empresas que fabrican esos automóviles tienen cada vez menos ingenieros industriales y cada vez más ingenieros en sistemas, o lo que es parecido, tienen cada vez más programadores y menos obreros industriales, ¿no? Digo, esto obviamente tiene un montón de impactos, efectos y cuestiones secundarias, pero digo, creo que está bueno tenerlo en cuenta cuando diseñamos o pensamos cualquier tipo de iniciativa de política vinculada con la mejora de la inserción internacional de las empresas o los productos de cada país.